Primero, colocamos nuevamente la llave de prueba en las terminales asignadas A y B en el conector de autodiagnóstico. Colocamos la llave del encendido ON y empieza los códigos iniciando el 12. Número 12, 10, 11, 12, ya va dos veces, 10, 11, 12, ya son tres veces el código 12, 10, 11, 12, cuatro veces el código 12, 10, 11, 12. Después de tres veces he dicho de que ya el código está dándonos a conocer que no hay ningún problema. Mas, sin embargo, nosotros al desconectar el sensor de temperatura del motor, la computadora tiene que registrar esta falla. ¿Qué ha sucedido en este caso? Que aún la computadora no ha registrado la falla. Se requiere de un tiempo. No es mucho el tiempo, sino que son minutos, de 5 a 10 minutos en operación el motor con el problema existente antes de que la computadora registre la falla. Algunos sensores demoran más tiempo para que se registre la falla en la computadora y otros sensores requieren de menos tiempo para que la falla se registre y se grabe en la memoria de la computadora. Déjeme entonces encender el motor, ponerlo a operar para que pueda grabarse el código que significa el problema. Conectamos el sensor de temperatura del motor. Encendemos el motor. Alcanza el encendido y se elimina la expulsión de humo negro por el escape. Ya encendido el motor, procedo a desconectar nuevamente el sensor de la temperatura. Acelerado para que se grabe en la memoria de la computadora el código de problema que significa el sensor de la temperatura en problemas. En estos momentos que estoy encendido, que mantengo encendido el motor con el sensor de la temperatura desconectado, se está produciendo una expulsión de humo negro por el escape debido a encontrarse demasiada rica la mezcla de combustible. Si podemos observar, la luz de check engine permanece encendida de igual manera como permanecerá encendida en el tablero de instrumentos del automóvil que cuente problemas, indicándole la existencia de un problema en el sistema EFI. Ya que la luz de check engine está encendida, ya el problema del sensor que se encuentra desconectado se grabó en la memoria de la computadora. Procedamos ahora entonces a apagar el motor para evitar que éste siga expulsando humo negro por el escape y, utilizando la llave de prueba o un clip, hacemos contacto a las terminales asignadas A y B en el conector de autodiagnóstico. Con el interruptor de encendido ON, el código inicial es el número 12 para los automóviles General Motors, una vez, 10, 11, 12, dos veces, 10, 11, 12, tres veces, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ese es un código 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dos veces, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya fue anunciado tres veces el código 15. 10, 12, 10,
11, 12, 10, 11, 12. Ahora vuelve a darnos a conocer el código 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, es suficiente para que podamos nosotros entender lo siguiente. Primero nos dio a conocer 3 veces el código 12. Después nos dio a conocer 3 veces el código 15. Y por último, nuevamente 3 veces el código 12. Si nosotros no cerramos la llave del encendido o bien desmontamos la llave de prueba, todo el tiempo estará dándonos a conocer lo mismo. 12, 12, 12, 15, 15, 15, 12, 12, 12, 15, 15, 15, hasta que desactivemos el autodiagnóstico en la computadora. Ya que sabemos entonces que el código 12 no significa ningún problema porque el automóvil que se está probando, en el motor que se está probando, es de fabricación General Motors, pero sí el código 15. El código 15 debe de representar algún problema. Y el problema, nosotros hemos desconectado el sensor de la temperatura del motor. Pero en el caso de que usted interrogue al automóvil o a la computadora y le dé a conocer un código, no va a saber a qué parte corresponde el código, hasta no utilizar una tabla de códigos que usted pueda saber qué significa ese número que le dio a conocer la computadora. Veamos. Primero, adquirimos un manual de códigos que corresponden del año 80 hasta el 91 y utilizando la tabla correspondiente para vehículos General Motors, comienzan por el número 12. Pero nosotros necesitamos localizar el número 15. ¿Cuál componente o cuál es el problema que la computadora registró, ya que nos dio a conocer el código 15? Y dice coolant sensor, o sea, sensor del refrigerante. Luego hay otro 15 que dice open coolant sensor, o sea, sensor del refrigerante abierto. Dos veces dice open coolant sensor o coolant sensor. En realidad, el código 15 únicamente está hablando del sensor de la temperatura del motor. Y es claro que el que se encuentra desconectado para grabar el código en la memoria de la computadora es el código 15, que corresponde al sensor de la temperatura del motor. Este ejemplo que les he dado a conocer, de igual manera, usted deberá llevar a cabo el autodiagnóstico, o sea, la interrogación en los automóviles que cuenten problemas. Supongamos que este sensor se encontraba correctamente conectado, pero a la hora de que usted lleva a cabo la interrogación del sistema o de la computadora, le da a conocer el código número 15, como en el ejemplo. Lógico es que el sensor o su circuito eléctrico tiene problemas, pero ¿cómo saber si es directamente el sensor o el circuito eléctrico? Veamos qué es lo que se debe hacer y cómo hacerlo. Ya que la computadora nos dio a conocer el código número 15, nos está dando a conocer también que el problema existe en el sensor de la temperatura del refrigerante. Para saber cuál es en realidad el problema de este sensor o de este código, tenemos que llevar a cabo algunas pruebas preliminares antes de reemplazar el sensor de la temperatura del motor. Utilizando un voltímetro, los sensores en general se van a alimentar de corriente eléctrica en cantidad 5 voltios. Estos voltios vienen de la computadora al sensor y dependiendo de la resistencia del sensor, así el voltaje regresa a la computadora. En otras palabras, los 5 voltios que vienen del sensor de la computadora entran al sensor
y depende cuántos voltios regresen del sensor a la computadora para que ella pueda saber bajo qué temperatura se encuentra operando el motor, si frío o caliente. Veamos. Encendido el voltímetro, debido a que es de tipo digital, dos de sus terminales debemos de hacerlas contacto en el conector del sensor y colocar el interruptor de encendido en la posición ON, o sea, abrir la llave de encendido, para poder medir el voltaje de referencia, ya que así se le denomina. La llave de encendido en posición ON, medimos en el conector del sensor 5.0 voltios. Nos aparece una señal o el símbolo negativo en el lado izquierdo de la pantalla, y esto significa que la polaridad de las puntas de prueba hay que invertirlas, o sea, cambiarlas, para que este símbolo negativo en la pantalla del voltímetro desaparezca. Veamos. Tenemos ahora la lectura adecuada o correcta, que es 5.0. Cerramos la llave del encendido y el voltaje de referencia de la computadora al sensor se elimina. Abrimos la llave de encendido y nuevamente el voltaje de la computadora al sensor vuelve a llegar. Esto significa que el voltaje de referencia de la computadora al sensor es correcto. Lo más importante que pudo haber pasado, debido a que si se elimina el voltaje de referencia al sensor, se debe de hacer una prueba de continuidad. Continuidad significa, utilizando ya no el voltímetro, sino que un ómetro o escala de resistencias. Si nosotros hacemos contacto las dos terminales de prueba, obtenemos una lectura de 0.00. Si separamos las terminales o las pruebas de punta, estamos obteniendo entonces una lectura de infinito, debido a que no podemos medir ninguna resistencia al encontrarse separadas las puntas de prueba. Y al juntarlas nuevamente, obtenemos entonces una resistencia de continuidad, o sea, una lectura de continuidad. Volvemos a juntar las terminales y obtenemos continuidad, separamos las terminales o puntas de prueba del ómetro y obtenemos una lectura de infinito. Bien, si nosotros queremos probar la continuidad de los cables que vienen al conector del sensor, tenemos que una de las puntas de prueba del ómetro conectarla en una de las terminales del conector del sensor, y la otra terminal de prueba del ómetro tenemos que llevarla hasta el conector de la computadora para localizar cuál es la terminal que viene desde la computadora hasta el sensor. Si encontramos lecturas de continuidad, o sea 000, significa que este alambre se encuentra en buenas condiciones, no se encuentra ni a tierra ni partido. Pero si no obtenemos ninguna continuidad en los alambres que vienen al sensor, haciendo contacto con las que están en la computadora, quiere decir que este circuito eléctrico se encuentra interrumpido, o sea, abierto, y se deberá llevar a cabo la reparación correspondiente. Si ya recibimos los 5 voltios de referencia al sensor, esto significa que la computadora y el circuito eléctrico del sensor se encuentran en buenas condiciones. Mas, sin embargo, como el código que nos dio a conocer correspondía al sensor de la temperatura del motor, entonces deberá de reemplazarse. Si nosotros queremos, podemos aún, al saber que este se encuentra defectuoso, medirlo. El ejemplo que les he dado a conocer
fue ocasionado a propósito debido a que yo le he desconectado el conector al sensor de temperatura. Pero si esto hubiera sucedido en un automóvil que necesita una reparación, indiscutiblemente se deberá reemplazar el sensor de la temperatura del motor. Utilizando el ómetro, las dos puntas de prueba del ómetro las hacemos contacto en las dos terminales del sensor y estamos obteniendo una lectura de 1.22. 1.22. Esta lectura de 1.22 tenemos que referirla a la escala del ómetro. La primera escala es 200 ohmios. La segunda escala es 20.000 ohmios. La tercera escala es 200.000 ohmios. Ahorita el selector se encuentra localizado en 20K, que son 20.000 ohmios. Y la lectura obtenida fue 1.22. Esto significa entonces que la lectura correcta es 1220 ohmios. 1220 ohmios. La resistencia del sensor, a mayor temperatura será mayor la resistencia. A menor temperatura será menor la resistencia. Ahorita la temperatura del motor en el tiempo que este permaneció encendido ha calentado y por lo tanto la resistencia aún se encuentra alta. Puede a la hora de encender y calentar mucho más bajar la resistencia porque su operación depende de la temperatura del motor. Si está caliente, la temperatura es alta. Si está frío, la temperatura es baja o viceversa. Debido a que el código 15 nos indicó que el sensor se encontraba defectuoso o la área del sensor de la temperatura, la prueba preliminar antes de reemplazarlo es medir el voltaje de referencia y, como ya se dijo, se deberán de obtener 5 voltios. Si estos 5 voltios llegan hasta el conector del sensor, no cabe la menor duda que usted deberá reemplazar el sensor de la temperatura del motor. Bien, en la práctica, usted recibe un automóvil que expulsa una cantidad excesiva de humo negro por el escape, tanto que el consumo de combustible es fatal, es excesivo. La desestabilidad del motor es mala. El funcionamiento del automóvil en general, pésimo. Mas, sin embargo, utilizando una llave de prueba o bien un clip de papel en forma de U, usted debe de hacer contacto las terminales asignadas en el conector de autodiagnóstico A y B, colocar la llave del encendido en posición ON e interpretar los flash o destellos que le dé a conocer la luz de Check Engine. Ya que nosotros sabemos que este código fue grabado en la memoria de la computadora, conectamos nuevamente el sensor. Al conectar nuevamente el sensor, necesitamos nosotros borrar la memoria de la computadora, limpiarle la memoria, porque hay códigos grabados que eran problemas. Para que este código desaparezca de la memoria de la computadora, es necesario que desconectemos el negativo de la batería, o el cable o terminal negativo de la batería, por un tiempo de 10 segundos. Veamos. Utilizamos la llave asignada para desmontar la terminal negativa en la batería. Aflojada la tuerca de la terminal, desconectamos o desmontamos la terminal negativa de la batería por 10 segundos mínimo. Esto hará que la memoria de la computadora elimine el código número 15 que en ella se encontraba grabada. Tiempo suficiente para volver a conectar nuevamente.
el terminal negativo, apretarla nuevamente y proceder a probar o a interrogar nuevamente la memoria de la computadora. Veamos. Utilizando la llave de prueba o un clip en forma de U, utilizaremos el clip, lo colocamos en las terminales A y B en el conector de autodiagnóstico. Ponemos el ignition switch on y si el código 15 no se ha borrado, después de 4 veces el destello del código 12, deberá de quedarse más tiempo desconectado el negativo de la batería. 10, 11, 12. 10, 11, 12. 2 veces. 10, 11, 12. 3 veces. 10, 11, 12. 4 veces. 10, 11, 12. Bien, 5 veces nos ha dado a conocer el código 12. O bien, hasta que no desconectemos la terminal o la llave de prueba o el clip del conector de autodiagnóstico, entonces el código 12 no dejará de ser anunciado. Como pudimos darnos cuenta, las pruebas son fáciles de realizar. Lo único que usted necesita es saber cuáles son las terminales asignadas en el conector de autodiagnóstico para hacer el puente y de esta manera interrogar a la memoria de la computadora para saber si hay problemas en el sistema de inyección. Vamos a dar otro ejemplo de otro sensor para que veamos que cada uno de los sensores tiene o cuenta con un código en la memoria de la computadora que al encontrarse defectuoso se graba en ella para cuando nosotros querramos interrogar para saber cuál es el problema, nos pueda facilitar la información y de esta manera fácilmente poder llevar a cabo la reparación. Lógico es que cuando el vehículo se presenta con algún problema, no saber por dónde empezar, debido a que por encima o superficialmente las conexiones, sensores y condiciones del motor son normales o aparentemente, pero no podemos saber dónde se encuentra localizado el problema hasta no llevar a cabo el método de interrogación en la memoria de la computadora. Déjeme decirle otra cosa más. Los códigos de problemas pertenecen únicamente al sistema de inyección de combustible electrónico. No tienen nada que ver con la condición mecánica del motor ni con el sistema de ignición. Por ejemplo, si un cilindro no trabaja porque el cable de la bujía se encuentre quemado, nosotros no podemos ir a interrogar la memoria de la computadora para que esta computadora nos diga el cable de la bujía se encuentra quemado por medio de un código, porque el cable de la bujía no pertenece al sistema de inyección, pertenece al sistema de ignición, o sea, sistema de encendido. Por lo consiguiente, los códigos que nos da a conocer la computadora únicamente van a darnos a conocer problemas en el sistema de inyección. Ahora, procedamos a realizar otras pruebas más en los sistemas EFI de tipo TBI o inyección por el cuerpo del estrangulador. Si el motor no quiere encender y este motor cuenta con un sistema de combustible EFI de tipo TBI, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Muchas de las personas le culpan al sistema de inyección todos los males del motor, pero no debería de ser así. Antes de culpar al sistema de inyección por el problema que presente el motor o porque no quiera encender, debemos de realizar unas pruebas preliminares que no pertenecen a la inyección para asegurarnos que éstas se encuentran en buenas condiciones, como lo son la prueba de compresión del motor, la prueba de presión de combustible en el sistema de combustible,
para saber si la bomba de combustible eléctrica está proporcionando combustible hasta el inyector. Otra prueba es la corriente de alto voltaje en los cables de las bujías. Y por último, las pulsaciones que producen el magnetismo en el inyector para que éste descargue combustible. Recuerde estas 4 pruebas que usted debe de realizar cada vez que el motor, cuando es fuel injection, no quiera encender. Veamos. Realicemos la primera prueba en el motor cuando éste no quiere encender, llamada prueba de compresión. Cierto, el sistema o prueba de compresión no pertenece a la inyección, pero es para descartar la posibilidad de que el motor no quiera encender por problemas en la compresión. Primero, desconectamos los cables de las bujías para que podamos desmontar una por una las bujías y enrosquemos en el agujero de la bujía un compresómetro o compression gauge para obtener la lectura de compresión del cilindro. Luego, podemos proceder a darle arranque al motor con la llave del encendido o utilizar un control remoto colocándolo en el motor de arranque y la terminal solenoide, para que de esta manera, solo al activar el botón del control remoto, podamos saber la medida de la compresión del cilindro. Como podemos observar, tenemos una compresión de 180 libras por pulgada cuadrada. ¿Cómo obtuvimos esta compresión? Primero, limpiamos nuevamente la aguja en el medidor, accionando una válvula de presión, y vamos a activar el control remoto, tomando en cuenta que la aguja en el medidor o en el compression gauge produzca 5 saltos o 5 movimientos para alcanzar la compresión correcta de los cilindros. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saltos o movimientos de la aguja significan 5 revoluciones del cigüeñal o 5 tiempos de compresión del cilindro para obtener una compresión de 180 libras por pulgada cuadrada. Si esta compresión se obtiene en todos los cilindros del motor, entonces está descartada la posibilidad de que la causa por la cual no quiera encender el motor sea el motor. Anillos, válvulas, empaque de la cabeza, banda de tiempo o cadena y engranajes en malas condiciones. Procedamos ahora a realizar la segunda prueba preliminar para saber cuál es la causa por la cual no quiere encender el motor. Una tercera prueba más que usted deberá realizar para determinar cuál es la causa por la cual el motor no quiere encender es la prueba de la presión del combustible. Para ello, usted deberá utilizar un fuel gauge o medidor de combustible, de presión de combustible, y colocarlo en la línea que alimenta al cuerpo del estrangulador. El sistema de inyección cuenta con un cuerpo del estrangulador en el cual se localiza el inyector de combustible. El inyector de combustible deberá ser alimentado de combustible para que cuando recibe las pulsaciones del inyector procedentes de la computadora produzca una descarga en forma de cono por el inyector sobre el plato del estrangulador. En apariencia, el cuerpo del estrangulador es similar a un carburador, con la diferencia que sobre el cuerpo del estrangulador se encontrarán 1 o 2 inyectores de combustible. Déjeme decirle que para motores de 4 cilindros, el sistema TDI utiliza un inyector para alimentar a todos los cilindros. Para motores de 6 en B y 8 en B, se necesitan de 2 inyectores de combustible montados sobre un cuerpo del estrangulador.
El sistema de combustible está compuesto por la bomba de combustible, la cual se encargará de proporcionar presión de combustible hasta el inyector. Esta bomba de combustible opera con 12 voltios y es de tipo rotativa y es activada por medio de un relay. El relay de la bomba es magnetizado cuando se le da arranque al motor y esta empieza a bombear el combustible hasta llevarlo al cuerpo del estrangulador. En el cuerpo del estrangulador habrá una línea de entrada y una línea de retorno. Y en el cuerpo del estrangulador, junto al inyector o a la par del inyector, se encontrará el regulador de la presión de combustible. Debido a que la bomba de combustible proporciona una alta presión, debe de ser regulado el combustible por medio del regulador y todo aquel combustible en exceso es retornado al tanque. Colocamos el fuel gauge o medidor de combustible en la línea de alimentación al cuerpo del estrangulador y luego procedemos a activar la bomba de combustible para poder observar en el medidor de combustible la presión en el sistema. La presión en el sistema de combustible depende del número de inyectores que tenga el sistema EFI. Por ejemplo, para un motor de 4 cilindros y solo se utiliza un inyector, la presión es baja en el combustible, de 14.5 libras por pulgada cuadrada máximo a 10.5 libras por pulgada cuadrada mínimo. Cuando se utilizan 2 inyectores, cuando los motores son de 6 o de 8 cilindros en B, la presión es un poco mayor, mínimo 30 y máximo 39 libras por pulgada cuadrada. Se deberán medir de igual manera en la línea de alimentación de combustible. En algunos modelos, usted encontrará en el cuerpo del estrangulador, cerca al regulador de la presión, una válvula de prueba. Esta válvula de prueba tiene apariencia similar a las válvulas de las llantas de nuestro automóvil, donde nosotros permitimos el ingreso del aire. Enroscamos un medidor de combustible en esta válvula de prueba, activamos la bomba de combustible dándole arranque o colocando la llave de encendido ON para poder observar si en el medidor hay presión de combustible. Si no hay presión de combustible, primero asegúrese de medir el voltaje en la bomba de combustible, el cual deberá ser 12 voltios como mínimo. Si el voltaje llega a la bomba y más sin embargo no hay presión, la bomba puede encontrarse defectuosa. Si las presiones son mayor o menor que las especificadas, para un sistema EFI tipo TBI de un inyector, mínimo son 10.5 libras por pulgada cuadrada y máximo son 14.5 por pulgada cuadrada. Si estas presiones son mayores o menores que las especificadas, asegúrese de reemplazar el regulador de la presión del combustible. Pero antes, desconecte la línea que retorna el combustible del cuerpo hasta el tanque y asegure que ésta se encuentre libre en su flujo, que no se encuentre tapada. Bien, ya que sabemos que la presión del combustible es correcta, entonces vámonos enseguida a la siguiente prueba que pueda determinar cuál es la causa por la cual el motor no pueda encender. Veamos.